Hola, en este video vamos a realizar el siguiente ejercicio correspondiente al teorema de muestreo. Este dice así: encuentre la frecuencia mínima de muestreo o bien frecuencia o tasa de Nyquist para hacer un muestreo eficiente de la siguiente señal. Aquí tenemos a la señal. Bueno, sabiendo que un muestreo eficiente se logra cuando se cumple el teorema de muestreo, el cual establece que la frecuencia de muestreo debe de ser mínimo el doble de la frecuencia máxima de la señal analógica. También el teorema de muestreo se puede enunciar como sigue. Si sacamos el inverso a esta inecuación, tendríamos a la izquierda de la inecuación el periodo debe de ser menor o igual a 1 sobre 2 Fm. Dos formas diferentes de establecer el teorema de muestreo, donde Fm es la frecuencia componente máxima de la señal analógica, o sea, de f de t. Es la frecuencia máxima que compone a f de t en unidades de Hertz. Muy bien. Como depende de la componente máxima que se cumpla o no el teorema de muestreo, pues vamos a encontrarla. ¿Y cómo sabemos cuál es la componente máxima? Pues habría que encontrar las componentes de f de t. Eso quiere decir que ubicar en el dominio de la frecuencia f de t, la transformada de Fourier de f de t. A ver, vamos a encontrarla. Sampling de 100 pi-t tiene una transformada. ¿Cuál sería su transformada? De tablas de transformadas sabemos, tomamos la pareja de transformadas básicas que corresponde a una compuerta centrada en el origen, o lo que es lo mismo, un pulso de ancho d y amplitud a centrado en el origen, cuya transformada es la función sampling. Recordemos que la función sampling es una función definida como seno de omega d entre 2 sobre omega d entre 2. Muy bien, vamos a encontrar entonces la transformada de esta función sampling. A partir de esta pareja de transformadas, aplicando la propiedad de simetría, o sea, esta función en el tiempo, vamos a llamar a esta 1. De 1, por la propiedad de simetría de la transformada de Fourier, tendríamos a la función en el dominio del tiempo, esta forma de onda en el dominio del tiempo, lo que significa que en la frecuencia, según la propiedad de simetría de la transformada de Fourier, aquí tendríamos 2pi ACD de menos omega. Muy bien, tenemos que llegar, recordemos, a esta pareja de transformadas. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir por AD tanto tiempo como frecuencia aplicando la propiedad de linealidad. Entonces, estoy dividiendo el tiempo por el factor AD, lo que significa que también la frecuencia la voy a dividir por el factor AD. Como la función compuerta, o sea, un pulso centrado en el origen es una función par, es lo mismo que se quede el menos o se vaya, ¿verdad? Es una función par. Bueno, vemos que este se va con este. Como queremos llegar a esta transformada, entonces lo que multiplica t es 100pi. Si le damos el valor a la constante de medios de 100pi, eso significa que d es igual a 200pi, como se vería esta pareja de transformadas. Sampling de 100pi t sería igual a 2pi entre 200pi c de 200pi de omega. Muy bien, hemos sacado la transformada. A lo mejor se pueden simplificar algunas cosas aquí. Vamos a simplificarlas. Finalmente, la sampling de 100pi t tiene como transformada uno entre 100 c 200pi en omega.
Bueno, ¿y para qué nos sirve la transformada de Fourier de esta función? Si nosotros la graficamos en tiempo, vamos a graficarla en tiempo y frecuencia. A ver, aquí tenemos a nuestra señal. Recordemos la variación de la sampling, más o menos así. Esta es una sampling de 100 pt. Aquí, ¿qué tendríamos? Pues se ve ahí una compuerta, o sea, un pulso de ancho 200 pi. Eso significa que este punto sería menos 100 pi y este es 100 pi. Y de amplitud 1 entre 100. Muy bien, pues esta es la función 1 entre 100 c 200 pi en omega. Como podemos observar, la frecuencia máxima de nuestra señal sampling de 100 pt, como podemos observar, es 100 pi. Esta frecuencia máxima en radianes por segundo, que son las unidades que nos da la transformada de Fourier, vamos a llamarlo omega m, es igual a 100 pi. La frecuencia máxima de una señal analógica es la frecuencia a partir de la cual, arriba de esta, las componentes tienen amplitud cero. Como ustedes pueden ver, las componentes de nuestra sampling de 100 pi t son todas estas con esta amplitud. A partir de la componente 100 pi, las amplitudes son cero, o sea, decimos que ya no son componentes de esta función, porque su amplitud es cero. ¿Quién es la máxima? La más grande, a partir de la cual las demás componentes que están arriba son cero, pues 100 pi. Esta es la frecuencia máxima de nuestra señal analógica sampling de 100 pt en unidades de radianes por segundo. Muy bien, el teorema de muestreo está definido en términos de la frecuencia, como podemos ver, nos vamos a regresar tantito. Esta FM es la frecuencia máxima en Hz. Aquí tenemos la frecuencia máxima en radianes por segundo. Así que vamos a convertirla a Hz. La frecuencia en Hz está definida como 2. Bueno, mejor dicho, la frecuencia en radianes por segundo está definida como 2 pi veces la frecuencia en Hz. De ahí podemos despejar a la frecuencia en Hz y cómo nos quedaría. Omega m entre 2 pi. FM sería 100 pi entre 2 pi. Eso significa que la frecuencia máxima en Hz de nuestra señal analógica son 50 Hz. Muy bien, entonces para que se cumpla el teorema de muestreo, la frecuencia a la que debemos de muestrear según el teorema de muestreo debe ser mínimo 2 veces esta. O sea, la frecuencia debe ser mayor o igual a 100 Hz. ¿Cuál es la frecuencia de Nyquist? La frecuencia de Nyquist es el límite mínimo en que se puede muestrear, que sería 100 Hz. Hemos terminado, espero sus comentarios, sugerencias. Gracias por ver el video.